Cuando la iglesia descuida el mensaje de Cristo, no solamente pierde su propósito, sino que empuja a las siguientes generaciones hacia la condenación. Y una iglesia que diluye el evangelio abre las puertas a la perdición y no a la salvación. Y hoy vivimos tiempos en los que muchos han envuelto el evangelio en un discurso profundamente humanista. Se predica a un Jesús que alivia el dolor, que mejora tu vida, que resuelve tus problemas y que espera ser aceptado. Y sí, es verdad, Jesús sana, transforma, restaura y da propósito, pero eso no es el evangelio. El evangelio no es un mensaje de bienestar personal, ni una oferta emocional de ayuda espiritual, ni una oportunidad para una vida más feliz. Reducirlo a eso es traicionar su esencia. Muchas veces encendemos la televisión, abrimos redes sociales y encontramos mensajes como: tu vida puede cambiar, Dios tiene un buen plan para ti, ¿quieres paz y amor verdadero? ¿Es falso lo que dicen? No. ¿Es suficiente llamar a eso evangelio? Tampoco. El evangelio bíblico no comienza en tu necesidad, sino en tu pecado. No se trata de cómo Jesús mejora tu historia, sino de cómo su muerte y resurrección te salvan de la ira de Dios y te reconcilian con Él. Cuando omitimos esto, predicamos un mensaje inofensivo, pero también inútil para salvar. Y quiero ilustrarlo con este pequeño extracto de la película Dios no está muerto 2. Dígale su nombre y ocupación a la corte. Mi nombre es Lee Strobel. Soy profesor de pensamiento cristiano de la Universidad Bautista de Houston y autor de más de 20 libros sobre el cristianismo, entre ellos El caso de Cristo. ¿Podría ayudarme a demostrar la existencia de Jesucristo? Absolutamente, más allá de cualquier duda razonable. ¿Cómo? En realidad, este tribunal ya lo afirmó cuando nos llamaron a orden y me dieron la fecha. Nuestro calendario se ha dividido entre AC y DC, basados en el nacimiento de Jesús, que sería toda una hazaña si nunca existió. Más allá de eso, el historiador Gary Habermas enumera 39 fuentes antiguas para Jesús, donde enumera más de 100 hechos reportados acerca de su vida, enseñanzas, crucifixión y resurrección. De hecho, la evidencia histórica de la ejecución de Jesús es tan fuerte que uno de los estudiosos del Nuevo Testamento más famoso del mundo, Gerd Ludermann de Alemania, dijo: la muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indiscutible. Ahora, hay muy pocos hechos de la historia antigua que un historiador crítico como Gerd Ludermann diga que es indiscutible. Y una de ellas es la ejecución de Jesucristo. Discúlpeme, pero usted es creyente, ¿no es así? Un creyente de la Biblia. Culpable de los cargos. Dígame, ¿esto no influenciaría su percepción de la probabilidad de que Jesús existió? No, porque no es de percepción. Podemos reconstruir los hechos básicos acerca de Jesús de fuentes que no son cristianas fuera de la Biblia. Y Gerd Ludermann es un ateo. En otras palabras, podemos probar la existencia de Jesucristo solamente con el uso de fuentes que no tienen ninguna simpatía hacia el cristianismo. Como el historiador agnóstico Bud Ehrman dice, Jesús verdaderamente existió, nos guste o no. Lo pongo de esta forma. Negar la existencia de Jesús no hace que se vaya. Simplemente demuestra que no habrá ninguna prueba que los convenza. Gracias. No más preguntas, su señoría. Señor Kane, su testigo. No hay preguntas, señoría. Hora del almuerzo. Receso hasta las 2 p.m. En la película, Lee Strobel, que es un autor de varios libros, uno de ellos es El caso de Cristo. Sería muy importante que también que ustedes puedan tenerlo, leerlo y aprender un poco sobre un poco de la historia, las evidencias que hay. En esta película, Lee Strobel reflexiona sobre la importancia de la evidencia y la verdad en la fe cristiana. Su testimonio nos recuerda que la fe no es solamente emocional,
sino basada en hechos verificables. No es solamente una experiencia personal, sino algo que se puede proclamar con claridad y con convicción. Y así como Strobel enfatiza la necesidad de defender la verdad, Pablo enfrenta la misma urgencia en Corinto. El evangelio estaba siendo distorsionado, especialmente en lo relativo a la resurrección de Cristo. Por eso comienza el capítulo 15 recordándoles el evangelio que ya les había predicado. Y algunos en la iglesia se habían desviado doctrinalmente, especialmente en lo relacionado a la resurrección. Otros estaban confundidos y muchos comenzaban a desanimarse. Por eso, bajo la guía del Espíritu Santo, Pablo vuelve al centro. Y ese centro es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Este capítulo ha sido llamado por muchos la corona de la carta, la cima gloriosa de 1 de Corintios, porque nos recuerda que la resurrección no es un detalle teológico, sino el fundamento mismo de nuestra fe. Por eso Pablo lo dice con claridad: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y hermanos, la pregunta que debemos hacernos hoy no es si creemos que Cristo resucitó, sino si seguimos predicando el evangelio que nace de esa verdad. Porque lo que se predique hoy sostendrá o deformará la fe de mañana. Por eso en esta mañana queremos considerar las evidencias del Cristo resucitado, no solamente para fortalecer nuestra convicción, sino para aferrarnos al verdadero evangelio, vivirlo con fidelidad y proclamarlo con valentía, pase lo que pase a nuestro alrededor. Porque el evangelio no cambia, permanece para siempre, y hoy volveremos a él mediante este estudio. Así que acompañen unas palabras de oración. Padre Santo, Dios bendito, nos presentamos delante de ti, reconociendo que sin tu verdad estamos expuestos al engaño. Te pedimos, Señor, en esta mañana, que abras nuestro entendimiento, que limpies, Señor, nuestro corazón de toda ligereza espiritual y que nos vuelvas a centrar en el evangelio de Cristo. No permitas que callemos lo que tú has revelado, ni que sustituyamos, Señor, tu mensaje por palabras agradables pero vacías. Señor, mientras abrimos tu palabra, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y confronte, Señor, nuestro pecado. Que fortalezca, Señor, nuestra fe y avive nuestra esperanza en el Cristo resucitado. Danos, Señor, oídos para oír, valentía, Señor, para obedecer y convicción para proclamar a Cristo tal como es, que fue crucificado, fue sepultado, pero que también resucitó, Señor. Habla, Señor, a tu iglesia hoy. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén. Lo primero que vamos a ver es las evidencias de la muerte de Cristo. Si me acompañan a sus Biblias, a los versículos 1 al 4 del capítulo 15, dice la palabra del Señor: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, cuando Pablo abre este capítulo, no lo hace como un teólogo frío que quiere probar un argumento, sino como un pastor que sabe que la fe se debilita cuando el evangelio se olvida. Y la iglesia de Corinto no había rechazado abiertamente la verdad, pero estaba en peligro de desplazar el mensaje central
por otras cosas. Y lo mismo puede ocurrirnos hoy. No siempre negamos el Evangelio con la boca, pero muchas veces lo desplazamos con la vida. Y cuando una iglesia deja de centrarse en la cruz, comienza a morir, aunque sus sillas estén llenas. Por eso Pablo comienza diciendo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Llama a los corintios hermanos, porque no los reprende desde la distancia, sino desde el amor. Pablo entiende que el problema no es que la iglesia nunca escuchó el evangelio, sino que lo ha descuidado en su corazón, en su adoración, en su forma de vivir. Y hoy muchos cristianos creen que el evangelio es solamente la puerta de entrada a la salvación, algo que se recibe una vez y luego se deja atrás. Pero Pablo dice exactamente lo contrario. El evangelio es algo que se recibe, se vive y se retiene. No puedes vivir en el poder del evangelio si lo reduces a un recuerdo del pasado. Y el problema no es que el evangelio haya perdido el poder, sino que muchos han dejado de ponerlo en el centro de sus vidas. El evangelio no solamente se predica, se abraza, se sostiene. Por eso Pablo continúa diciendo en el versículo 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Y esto es muy profundo y confrontador, porque Pablo no da por sentado que todo el que escuchó el evangelio realmente lo abrazó. No basta conocerlo, no basta con repetirlo, no basta con simpatizar con él. El evangelio debe poseer el corazón, debe sostener la fe, debe dirigir nuestras decisiones. Y perder de vista el evangelio es perder el fundamento de la vida cristiana. No es un mensaje de una sola vez, no es una doctrina más, es el mensaje del cual depende todo lo demás. Si lo abandonamos, acabamos creyendo en algo parecido al evangelio, pero sin poder, sin cruz, sin arrepentimiento, sin salvación. Y el evangelio no es un invento humano, fue recibido y transmitido con fidelidad. Por eso miren lo que dice el versículo 3. Pablo dice algo clave. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él no inventó este mensaje, no lo adaptó culturalmente, no lo suavizó para hacerlo más aceptable. Lo recibió y lo transmitió tal como es. Y hoy vivimos en tiempos donde muchos quieren ajustar el evangelio a la sensibilidad del oyente, al pensamiento humanista o a las demandas emocionales. Pero el verdadero evangelio no se negocia, se predica. Por eso saldrá a continuación: la cruz no es un símbolo decorativo, es el lugar donde se decidió nuestro destino eterno. Un evangelio modificado deja de ser evangelio. No hay versiones más amables, ni adaptadas, ni psicológicas del mensaje de la cruz. El evangelio que salva es el evangelio que Pablo predicó, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó conforme a las Escrituras. Y la muerte de Cristo no fue un accidente, fue un acto profetizado, sustitutivo y redentor. Por eso Pablo afirma lo siguiente: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No murió como un mártir, ni como un héroe trágico, ni como una víctima del sistema religioso. Murió por nuestros pecados. Y esa frase lo cambia todo. Él no murió para darnos un ejemplo de amor, sino para cargar con nuestra culpa.
Por eso Pablo añade conforme a las Escrituras. Con esas palabras está declarando que la cruz fue planeada desde la eternidad y anunciada durante siglos. Dios fue preparando el escenario de la redención pieza por pieza. Cada detalle del sufrimiento de Cristo ya estaba escrito. Y para que lo podamos entender con claridad, podemos mirar algunas de las profecías anunciadas cientos de años antes de que Jesús viniera. Vamos a ver las profecías en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Mencionaremos algunos por el tiempo nomás. Por ejemplo, en el Salmo 41:9 nos dice que fue traicionado por un amigo cercano. Y en Mateo se cumple, porque dice que Judas entregó a Jesús. En Zacarías nos habla que vendida su vida por 30 piezas de plata. Y Mateo lo confirma. Judas recibe 30 piezas de plata y luego lo arroja en el templo. Isaías nos dice que fue acusado falsamente y en silencio. Y en Mateo dice que Jesús calla ante sus acusadores. Isaías también nos menciona que fue herido y golpeado. Y Mateo dice que Jesús es golpeado, escupido, azotado. Y así sucesivamente. Su costado fue traspasado, dice Zacarías. Y Juan confirma, un soldado atraviesa el costado de Jesús con una lanza. Pero también dice el último recuadro que Jesús fue sepultado con los ricos. Y Mateo lo confirma. Jesús es sepultado en la tumba ¿de quién? De José de Arimatea, un hombre rico. Entonces vemos que la muerte de Cristo no fue un accidente en la historia, sino el cumplimiento exacto del plan de Dios anunciado siglos antes. Cada detalle profetizado muestra que Jesús es el Mesías prometido, el Cordero de Dios que murió por nuestros pecados. Y Sproul dijo algo interesante. No fueron los clavos los que sostuvieron a Cristo en la cruz. Fue su amor por los pecadores. Cristo fue sepultado, la muerte fue real. Y Pablo no omite que Jesús fue sepultado. La sepultura, ¿qué confirma? Su muerte. No se desmayó, no escapó, no fingió su sacrificio. Él estuvo muerto. ¿Y por qué eso es importante? Porque si Cristo no murió realmente, entonces no pagó realmente por el pecado. Y si no murió realmente, tampoco puede resucitar realmente. Aunque Pablo desarrolla la resurrección más adelante, deja en claro que la muerte no es el final. Miren cómo dice el pasaje, dice, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. La sepultura certifica su muerte, la resurrección certifica la aceptación de su sacrificio. Y hermanos, el Evangelio no es una etapa superada de la vida cristiana, es nuestra vida entera. No hay crecimiento verdadero fuera del Evangelio, no hay santidad fuera del Evangelio, no hay esperanza fuera del Evangelio. Y si el Evangelio se diluye, lo que queda no salva, no transforma y no sostiene. Y debemos recordar lo siguiente: recordar el Evangelio no es retroceder, es permanecer. Volver al Evangelio no es debilidad, es fidelidad a nuestro Señor. Y predicar el Evangelio no es una actividad de la iglesia, es la razón de su existencia. Porque si Cristo murió por tus pecados, entonces tu vida no te pertenece. Si Cristo fue sepultado, tu viejo hombre quedó allí. Y si Cristo resucitó, tú tienes esperanza viva que nada en este mundo puede reemplazar.
Y así vemos las evidencias de la muerte de Cristo. Ahora veamos las evidencias de la resurrección de Cristo. Versículos 5 al 8, si me siguen en sus Biblias. Dice el pasaje, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Entonces Pablo, después de afirmar de que Cristo murió, que fue sepultado y resucitó, Pablo añade un elemento esencial del Evangelio, que Cristo se apareció. La resurrección no quedó como una declaración teológica, ni como una experiencia mística. Fue un hecho comprobable mediante testigos oculares. Y la frase, y que apareció, conecta directamente la resurrección con su evidencia visible y tangible. Y el verbo apareció se repite 4 veces en este pasaje y no describe un sueño, una visión subjetiva, ni una alucinación colectiva. Pablo habla de algo objetivo, que Cristo se hizo visible, que se manifestó corporalmente a personas reales en momentos concretos. Y estas apariciones fueron determinantes para afirmar que su resurrección no fue simbólica ni alegórica, sino física e histórica. Y Pablo menciona 6 apariciones, destacando testigos de peso reconocidos por la iglesia. Veamos el primer testimonio. ¿Testimonio de quién? De Cefas. ¿Y quién era Cefas? Pedro. Versículo 5, la primera parte dice, y que apareció a Cefas. Sabemos que Pedro era una figura clave entre los corintios. Algunos incluso se identificaban con él. Y mencionar a Cefas reafirma que el mismo Cristo que Pablo predica es el que Pedro confirmó haber visto. Por eso Lucas 24:34 dice lo siguiente: el Señor ha resucitado verdaderamente y ha aparecido a Simón. Pero no solamente a Pedro, también se apareció a los 12. Versículo 5, parte B, dice, y después a los 12. Y aunque Judas ya no estaba con ellos, los 12 era la designación colectiva del grupo apostólico. Jesús se mostró en diversas ocasiones al circo apostólico, pero ellos tuvieron una experiencia mística. Ellos no tuvieron esa experiencia mística, sino que lo vivieron, lo tocaron y comieron con el Cristo resucitado. Tuvieron una experiencia real, tangible. Pero no solamente eso, también se apareció a más de 500 hermanos. Por eso el pasaje, el versículo 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez y otros ya duermen. Y este es el testimonio colectivo más impresionante. Pablo subraya, de los cuales muchos viven aún. Es decir, podían ser consultados. No fue una aparición privada ni aislada, sino un elemento masivo que ningún tribunal del mundo antiguo podría descartar. Y como bien señala la realidad histórica, los testigos no arriesgan la vida por una ilusión, sino por la realidad que vieron con sus propios ojos. Porque mientras millones creen mentiras sin evidencia, estos hermanos dieron su testimonio incluso arriesgando sus vidas. Pero no solamente queda acá, también hay testimonio a Jacobo. Jacobo era el hermano del Señor. No creyó en Jesús durante su ministerio terrenal, pero se convierte en uno de los líderes de la iglesia primitiva y autor de la epístola de Santiago. Y su transformación se explica solo por un encuentro
con Cristo resucitado. Pero también pasa algo interesante en este pasaje. Dice, después a todos los apóstoles. Pero si vemos que en versículos anteriores menciona que ya fue aparecido a los 12, nos podemos preguntar, ¿por qué otra vez? Y lo dice de esa manera, porque esto confirma que ningún apóstol verdadero existió sin haber visto corporalmente al Señor resucitado. Y Pablo deja en claro que no necesitamos nuevos apóstoles ni nuevas visiones. El Cristo resucitado ya se reveló de manera definitiva. Y por último, vamos a ver el testimonio de Pablo. Miren cómo él se describe. Y al último de todos, aún como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo se llama a sí mismo un abortivo. Nació afuera del tiempo y sin el proceso formativo de los demás apóstoles. Su encuentro en el camino a Damasco fue único, inesperado y transformador. Y él es el único o el último testigo apostólico del Cristo resucitado. Y estas apariciones no fueron solamente para confirmar la resurrección, fueron para afirmar la fe de la iglesia y enviar a los discípulos a predicar. Y como saldrá a continuación, los que vieron a Cristo resucitado no discutieron la verdad, se rindieron a ella, y nadie permanece igual después de encontrarse con un Jesús vivo. Y lo más impactante es que todos ellos morirían por esa verdad. La mayoría de los apóstoles enfrentaron martirio, incluso Pablo, que sufrió azotes, cárceles, persecuciones, y nadie arriesga su vida por una ilusión o un mito. Si estas apariciones hubieran sido mentiras, nadie habría dado testimonio a costa de su vida o la disposición a morir, porque esto confirma la autenticidad de lo que vieron. Y Tozer lo resume de esta manera. Él dice que Cristo no regresó del sepulcro para ser recordado, sino para ser encontrado. Y estas apariciones muestran que la resurrección no se basa en emociones ni experiencias subjetivas, se basa en evidencias y en un encuentro transformador con la realidad de un Jesús vivo. Y el propósito de estas manifestaciones fue fortalecer la fe de los creyentes y preparar a la iglesia para proclamar el Evangelio con convicción y valentía. Pero no solamente queda acá. También vamos a ver la evidencia transformadora del Cristo resucitado. Si me acompañan en sus Biblias a los versículos 9 al 11, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Después de mostrar que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, Pablo nos revela un cuarto elemento. La resurrección no solamente cambia la historia, sino que transforma vidas concretas. Lo que veremos en su vida es un ejemplo para cada creyente, que el Cristo resucitado tiene el poder para redimir, para restaurar y usar incluso a los más indignos. Y este es un testimonio que nos confronta hoy y nos podemos preguntar, ¿permitiremos que la gracia de Dios transforme nuestra historia?
Porque lo primero que hizo Pablo fue reconocer su condición pasada. Versículo 9, miren lo que dice. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo comienza con un reconocimiento honesto de su pasado. Antes de encontrarse con Cristo, fue un perseguidor activo de los creyentes. Él mismo entregaba hermanos a la cárcel y aprobaba las muertes. Entonces nos podríamos preguntar, ¿cómo puede un hombre tan indigno ser usado por Dios? Aquí encontramos una verdad que saldrá a continuación. O sea, aquí vemos que no hay pecado demasiado grande, ni error demasiado profundo, que la gracia de Dios no pueda redimir. Reconocer nuestra propia indignidad es el primer paso para experimentar la gracia transformadora. Solo cuando vemos nuestra verdadera condición delante de Dios, comprenderemos la magnitud del regalo de la salvación. Y así como Pablo lo declara con transparencia, nosotros también debemos mirar nuestro pasado, sin disfrazarlo, sin minimizarlo, permitiendo que Cristo transforme nuestras heridas y fracasos en un testimonio vivo. Y cada persona aquí puede sentirse indigno, cargado de errores, decisiones equivocadas o fracasos pasados. Tal vez has pensado que tu historia te descalifica de servir, amar o ser usado por Dios. Hoy la palabra de Dios nos recuerda que el pasado no define tu destino en Cristo Jesús. Porque Cristo resucitado puede transformar tu peor historia en un testimonio que inspire y salve a otros. Y la transformación de Pablo nos muestra un encuentro que tuvo con el Cristo resucitado. Y vamos a visualizar claramente el cambio de Pablo con este cuadro. Veamos el antes de Cristo y el después de Cristo. En su identidad, antes de Cristo, Saulo, orgulloso de su linaje y de su religión. Después de Cristo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado como apóstol. En su corazón, antes, lleno de odio contra la iglesia, respirando amenazas y violencia. Después, lleno de amor, dispuesto a entregar su vida por la iglesia. En su relación con Dios, vivía confiado en la ley y sus obras sin conocer la gracia. Y miren, después de conocer a Cristo, reconoce que la salvación es por gracia, no por obras. En su propósito de vida, antes, defender tradiciones humanas, persiguiendo a los que creían en Jesús. Después, predicar el evangelio, anunciar la esperanza de la resurrección. Y miren por último, la visión de sí mismo. Antes, orgulloso, creyéndose irreprensible. Después, humilde, conociéndose o reconociéndose el más pequeño de los apóstoles. Y la vida de Pablo nos recuerda que el encuentro con Cristo transforma todo lo que somos, nuestra identidad, nuestro corazón, nuestra relación con Dios, nuestro propósito y la forma en que nos vemos a nosotros mismos. No importa cuán lejos hayas estado del Señor. Él puede convertir tu vida en algo radicalmente distinto y útil para su gloria. Y les quisiera preguntar, ¿están dispuestos a entregar su vida? ¿Entregar su pasado, todos sus errores al Señor para que Él lo transforme en algo útil para su reino? Amén. Pero no solamente queda acá Pablo. Lo segundo que Pablo hace es que vive por la gracia y no por mérito propio.
Miren cómo continúa el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo enfatiza que todo lo que hizo y logró no fue por su fuerza, inteligencia o mérito, sino por la gracia de Dios. Y como saldrá a continuación, Dios toma lo que somos y por su gracia nos convierte en lo que Él quiere que seamos. Cada acto de fidelidad, cada fruto en el ministerio o en la vida cotidiana surge de la gracia que nos sostiene y nos capacita. La gracia no solamente salvó, sino que lo capacitó para un ministerio extraordinario. Predicar el Evangelio, soportar persecución, dificultades y fatiga. Y su vida es un testimonio del Cristo resucitado. Y así nuestra confianza no está en nuestro mérito, sino en la gracia constante y suficiente de Dios, que nunca falla. Por eso, no midan su eficacia por su talento, o recursos o habilidades. No importa cuán indigno o débil te sientas, Dios puede hacer de ti un instrumento poderoso. Cristo resucitado transforma nuestro pasado más oscuro en un testimonio de luz y esperanza. Y así como Pablo, tu historia puede ser un ejemplo vivo de que la gracia de Dios no se desperdicia ni se queda sin fruto. Y hace poco leía algo interesante que dijo John Newton. Y él lo resumió eso con claridad. No soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. Así que, mis hermanos, hoy deja de depender de tus fuerzas y permite que la gracia de Dios transforme tu presente y te impulse a cumplir su propósito eterno. Pero ¿qué más ocurre en la vida de Pablo? Él da fruto visible y útil para el Señor. Dice el versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El fruto de la gracia no es privado, es visible y tangible. Y la vida de Pablo es un ejemplo de obediencia, de testimonio y servicio. Y su transformación impactó a toda una iglesia, enseñándonos que el encuentro con Cristo resucitado produce acciones concretas: predicación, servicio, amor, perseverancia. Y cada acción de Pablo, cada predicación, cada vida alcanzada por el Evangelio es el resultado de la gracia transformadora de Cristo. Y esta evidencia viva confirma que la resurrección de Jesús no es solamente un hecho histórico, sino una fuerza que cambia vidas, que impulsa la misión y valida la esperanza de todos los que creen. Y les quisiera preguntar, mis hermanos, ¿qué frutos visibles estás dando por la gracia de Dios? Tal vez no estás predicando públicamente, pero cada acto de amor, de reconciliación y obediencia es evidencia que Cristo vive en ti. No se trata de fama ni de reconocimiento, sino de ser instrumentos que otros puedan ver y seguir. La gracia que transforma tu corazón se evidencia en cómo impactas a la vida de los demás. Tu testimonio puede cambiar vidas, porque si Cristo transformó a Pablo, también puede transformar tu vida, tu familia, tu ministerio y tu comunidad. Y no permitas que tu pasado te detenga, ni que tu indignidad te paralice, porque la gracia es suficiente, es poderosa y es eficaz.
Y hermanos, quiero concluir con esto. Hoy hemos recorrido 3 grandes verdades que no debemos tomar a la ligera. 1, la evidencia de la muerte de Cristo, un sacrificio real y concreto por nuestros pecados. 2, la evidencia de la resurrección de Cristo, un hecho histórico verificados por testigos confiables que confirma que la muerte fue vencida. Y 3, la evidencia transformadora del Cristo resucitado. Él se manifestó a Pedro, a los apóstoles, a más de 500 hermanos y finalmente a Pablo. Y nadie quedó igual después de encontrarse con él. Su gracia no tiene límites. Toma nuestro pasado roto, nuestra indignidad y nos convierte en instrumentos útiles para su gloria. Pero hoy, mis hermanos, saber esto no basta. El Evangelio no fue dado para que lo contemplemos desde lejos. Fue dado para vivirlo, para proclamarlo y dejar que transforme cada rincón de nuestra existencia. Y permítame hacerle estas preguntas. ¿Sigues viviendo como si Cristo resucitado fuera solamente una historia bonita? ¿Un relato admirable pero distante? ¿O sigues dependiendo de tus méritos, de tus obras o de tu propio esfuerzo para agradar a Dios en lugar de rendirte a su gracia? Y también te quisiera preguntar, ¿estás dejando que tu pasado, tus errores o tus fracasos definan tu valor, tu fe, tu testimonio, cuando Dios puede transformarlos en luz y esperanza? Porque el mensaje de Pablo es claro y contundente. La gracia de Dios transforma vidas reales y no solamente corazones teóricos. Porque Pablo, un perseguidor de la iglesia, fue usado para cambiar el mundo. Su vida demuestra que no hay pecado demasiado grande ni error demasiado profundo que la gracia de Dios no pueda redimir. Y si Cristo resucitado puede darle propósito a una vida rota, puede darle dirección a la tuya, sanidad a tus heridas, reconciliación en tus relaciones y poder para tu ministerio. Y hoy Dios te desafía. Decide rendirte completamente a Él. No escondas tu fe. No vivas como si el Evangelio fuera un adorno o un concepto intelectual. Permite que la evidencia de Cristo resucitado penetre tu corazón, transforme tus palabras, tus actos y toda tu vida. Pero todo este conocimiento nos enfrenta a una pregunta ineludible que Jesús mismo hizo a sus discípulos. Y esta pregunta ha estado rondando el día de ayer en mi mente. En Mateo 16:15, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Porque no basta con reconocer que Cristo murió, que resucitó y que transforma vidas. No basta con admirarlo desde lejos. Jesús nos llama a confesarlo personalmente, a vivirlo y dejar que su gracia nos transforme realmente. Yo hoy les quiero preguntar, ¿quién es Cristo para ustedes? ¿Solamente un buen maestro? ¿Un ejemplo moral? ¿O el Cristo resucitado que puede cambiar tu pasado, sanar tus heridas y darte propósito eterno? Y que tu respuesta sea clara, como la de Pedro. Él le respondió a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que cada uno de nosotros en esta mañana podamos salir hoy diciendo con convicción y gratitud profunda: todos los días de mi vida diré que si no fuera por Dios,
yo no estaría aquí. Y eso lo reconozco cada día. Esa frase es el eco de una vida transformada. Es la confesión de alguien que ha pasado de muerte a vida, de culpa a perdón, de vacío a propósito. Y recuerda, nadie permanece igual después de encontrarse con Jesús. Los que han visto y creído dejaron de lado su ego, sus excusas y sus temores. Sus vidas se convirtieron en un testimonio vivo de su poder. Y la pregunta decisiva hoy para ti es esta: ¿vas a seguir viviendo en la indiferencia o permitirás que su gracia te transforme, como hizo con Pablo? Te transforme en lo que Él quiere que seas. Y oremos en esta mañana para que este encuentro no solamente quede en un conocimiento, sino que se convierta en un compromiso, en obediencia, en testimonio, y que el Cristo resucitado sea visible en cada palabra, en cada decisión y en cada acción en nuestras vidas, y que nadie pueda dudar de su poder transformador a través de nosotros. Amén. Terminemos orando. Señor Jesús, gracias, Señor, porque no te quedaste en el sepulcro, sino que resucitaste y venciste la muerte. Gracias porque hoy podemos reconocer la verdad de que estás vivo y que esa verdad tiene poder para transformar nuestras vidas. Señor, confesamos que muchas veces hemos vivido como si tu resurrección fuera solamente una historia bonita, como si tu gracia no pudiera alcanzar nuestro pasado, nuestros errores y nuestras faltas. Y hoy, Señor, reconocemos nuestra indignidad, nuestra fragilidad y nuestra necesidad de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tu gracia no conoce límites. No hay pecado demasiado grande ni error demasiado profundo que no puedas redimir. Gracias porque como Pablo podemos dejar que lo que fuimos se transforme en testimonio de luz y esperanza. Señor, toma nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestro pasado y nuestro presente y conviértenos por tu gracia en lo que tú quieres que seamos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, oramos. Amén.